Vamos a continuar con el sistema somatosensorial y nos vamos a meter en las características de un estímulo. Habíamos hablado de la sensación y qué características tiene un estímulo y cómo yo reconozco las diferentes características de este para generar el sistema de la percepción. Las características de un estímulo son cuatro. La modalidad, que me dice qué estímulo es. La temporalidad, que me dice cuánto dura el estímulo. La espacialidad, que me dice dónde está, y la intensidad, que me dice qué cantidad de energía tiene. Con estas cuatro características puedo saber todos los detalles de ese estímulo. ¿Qué me está tocando? ¿Dónde me está tocando? ¿Cuánto dura lo que me está tocando? Y si es un estímulo fuerte o débil. Vamos a arrancar a describir las características de los estímulos y vamos a arrancar por el concepto de la modalidad. ¿Cómo es ese estímulo? O sea, ¿qué característica o qué es ese estímulo? La modalidad depende de un proceso que se llama el label coding, ¿okay? O el código label. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener diferentes caños de información por el cual van a viajar estos estímulos, que serían lo mismo que vías. Y dependiendo qué vía utilice, mi cuerpo va a reconocer qué tipo de estímulo es. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener distintos receptores que captan información. Dependiendo qué receptor sea el que se estimule, ese receptor va a viajar por alguna vía particular, que son las 5 vías de mi cuerpo, que son principalmente los 5 sentidos. La vía visual, auditiva, gusto, olfato y tacto. O sea que tengo 5 caños de información, información visual, auditiva, gustativa, olfativa y táctil, y dependiendo qué receptor sea, viaja por esa vía particular. Al viajar por esa vía, mi cuerpo reconoce qué tipo de estímulo es. O sea, si un fotorreceptor capta luz, viaja por la vía visual y me dice que es visión. Si una célula ciliar interna capta ondas, viaja por la vía auditiva y me dice que es una audición. Químicos, mecánicos, ¿ok? Dependiendo del receptor que yo active, viaja por esa vía y me dice qué tipo de información es. Obviamente que voy a encontrar diferentes submodalidades. Estas son las modalidades, los sentidos, los 5 vías por las que viajan. Y voy a encontrar submodalidades que pueden ser, por ejemplo, para el tacto, se me subdivide en tacto, dolor, temperatura y propiocepción. O sea que la misma información puede viajar por diferentes detalles. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información del tacto, del olor, la temperatura y la propiocepción viaja por la misma vía en general o gruesa, que es la vía del tacto. Por lo tanto, tengo submodalidades dentro de la modalidad principal. De ahí que, por ejemplo, del gusto tengo salado, amargo, dulce, agrio. Todas esas características viajan por la misma vía que va a ser la vía del gusto. Concepto de qué tipo de estímulo es. ¿Y qué pasa con respecto a la intensidad? Que se refiere a la fuerza que tiene un estímulo. Gracias a la característica de la intensidad yo puedo saber si un estímulo es más fuerte o más débil. Para poder reconocer la fuerza de un estímulo, se utiliza un sistema de códigos, lo que sería el código de frecuencia y el código de población. Arranquemos hablando del código de frecuencia. El código de frecuencia me dice que cuanto más intenso es un estímulo, más frecuencia de descarga voy a tener. Recuerden que el potencial de acción siempre tenía la misma amplitud. Por lo tanto, cuando el estímulo era más fuerte, yo no generaba un potencial súper grande, sino que generaba el mismo potencial, pero que esté constantemente generando esas descargas o esos potenciales. O sea, ¿qué quiere decir esto de mayor frecuencia de descarga? Que tengo potenciales de acción uno tras otro. Cuando mi cuerpo sensa que tiene potenciales de acción uno tras otro, me está informando que ese estímulo es mucho más intenso. Veámoslo en una imagen. Cuando yo hago un estímulo, este estímulo me genera unos potenciales de acción. Pero si el estímulo es mucho más grande, genero más cantidad de potenciales de acción uno tras otro. Por lo tanto, si aumenta la frecuencia de descarga, me está diciendo que el estímulo es más intenso.
Por ejemplo, si alguien me aprieta muy fuerte el brazo, en esos receptores voy a tener un aumento de la descarga. Va a haber muchos potenciales de acción y eso mi cuerpo lo va a reconocer como que es un estímulo fuerte o muy intenso. Y el otro código tiene que ver con el de la población. El código de población va a depender principalmente de los receptores. ¿Qué quiere decir este código de población? Que cuanto más intenso es el estímulo, mayor cantidad de receptores estoy captando o utilizando. Si yo tengo en una zona de la piel una cantidad de receptores, los estímulos más fuertes generan mayor señal en esa área de la piel y generan reclutamiento de mayor receptores. Por lo tanto, si tengo más receptores, tengo más estímulos y en ese caso más intensidad. Veámoslo con un ejemplo. Población, ¿por qué? Porque es la población de receptores. Yo tengo un tacto. Si yo hago o me toco levemente el dedo con la mano, voy a estar activando a los receptores que están en la zona de alrededor del dedo. Por lo tanto, mi cuerpo va a activar, pongámosle 10 receptores, y me va a generar, en ese caso, un estímulo de intensidad baja. En cambio, si yo me aprieto muy fuerte la piel, fíjense cómo se me deforma la piel y ahora estoy activando una zona mucho mayor de receptores. Si estoy activando ahora 100 receptores, mi cuerpo me va a mandar 100 señales y eso que va a generar que el estímulo y la intensidad sea mucho más fuerte. Vamos a ver en este caso un ejemplo con respecto a lo que sería la intensidad. Imaginemos que yo hago un estímulo leve en mi dedo. Al hacer un estímulo leve, lo que yo voy a hacer es estimular a los receptores que se encuentran alrededor de este estímulo. ¿Por qué? Porque estoy deformando la piel y activando diferentes tipos de receptores. Esto es lo que sería el código de población. Entonces, un estímulo leve me activa receptores y me genera estos potenciales y esta señal. Pero fíjense qué pasa si yo hago un estímulo fuerte. Un estímulo fuerte me activa mayor cantidad de receptores. Un estímulo fuerte me deforma mucho más la piel y eso hace que se me active mayor cantidad de receptores y que yo tenga mayor cantidad de potenciales de acción. De ahí que yo dependo del código de frecuencia y el código de población para de esa manera detectar la intensidad del estímulo. Con eso cerramos las primeras características de los estímulos, hablando de la modalidad, qué tipo de estímulo es y cómo lo reconozco por el tema de receptores y la vía, y la intensidad con respecto a la fuerza con el código de población y de frecuencia. Muchas gracias.